Capítulo 816. Una vez que se calmó el estado de ánimo, hicieron un recuento real de los sobrevivientes. Además de los Northarian Nerds oficiales, varios nativos que se habían unido a ellos lograron huir o simplemente no fueron atacados por los Daenerys y sus aliados durante su gran operación de limpieza. Vincent había logrado salvar a sus 2 esposas y a su gente de Elfos del Agua. Unas pocas docenas de Trolls obedientes de Drastan habían sobrevivido en virtud de sus extraordinarias habilidades regenerativas, al igual que la mayoría de los subordinados de las facciones restantes de Laudarkbeak. Ginny, la pequeña Min Min, también había sobrevivido escondiéndose en el peto de Aisling. Por otro lado, las pérdidas sufridas por los nativos también tuvieron consecuencias mucho más duraderas. El ejército de caballeros y dragonids reclutados por Lucía había sido casi aniquilado, al igual que la mayoría de las bestias reclutadas por Mefase y Shere Khan. El hermano de Kenwa, Lysander, estaba muerto, pero afortunadamente para él, ya había recibido su propio dispositivo Oracle, lo que lo convertía en un jugador como ellos. El problema era que no podían darles a todos un dispositivo Oracle. Por un lado, necesitaban la aleación líquida para sostener el escudo del oráculo, que lo sacaría de este planeta en unos pocos meses, y por otro lado, simplemente no tenían suficiente. Hake, por ejemplo, gastando las más o menos 25 toneladas de aleación líquida que posee, podría proporcionar un brazalete a unas 50,000 personas. Had, Lucía y algunos otros miembros pueden haber acumulado una cantidad sustancial de aleación líquida, pero debido a las órdenes anteriores que les había dado, no sabía si tenían tiempo para darles un brazalete a sus nuevos subordinados. Incluso si lo hicieran, tenían otra gran preocupación, la falta de lugares disponibles en Northarian Nerds. Al gastar 1000 BD puntos Caesar para actualizarlo, solo liberarían otros 3200 espacios, no lo suficiente para acomodarlos a todos. Sin una facción, solo existía el contrato de mascota o esclavo para garantizar que estos nativos serían enviados a B842 después de esta prueba. De hecho, 11 ya le había dicho que eso tampoco era una garantía. Podría haber retrasos significativos, a veces de varios años. A veces, el sistema Oracle tenía su propia agenda para estos nativos. Afortunadamente, los Daenerys no había atacado a ningún civil o el número de muertos podría haber sido mucho más desastroso. No obstante, el resultado final fue el mismo. Hake y su facción ya no pudieron hacerles daño y sus propios planes se vieron comprometidos. Misión secundaria N-Grados 4, salvar a la gente de Laudarkbeak de la purga. Misión secundaria N-Grado 5, consigue tu venganza contra los Daenerys. Mientras revisaba las 2 misiones secundarias en curso, una expresión lamentablemente disgustada apareció en el rostro de Jack. Sus camaradas no estaban mucho mejor. Seamos sinceros. Hake lo puso todo sobre la mesa. Aún podemos salvar a los ciudadanos de Laudarkbeak de la purga, pero nuestra venganza contra las divinidades perdidas ha terminado. Propongo que centremos nuestros esfuerzos en lo que todavía puede tener éxito, en lugar de en un proyecto que está condenado al fracaso. Estoy de acuerdo, gruñó Gerulf. Yo también estoy de acuerdo. Asfrid accedió tranquilamente. Los otros miembros asintieron a su vez, pero Lucía aún no parecía lista para aceptar su derrota. Realmente no hay nada que podamos hacer. Ella se quejó, Enge sentada a su lado mirándolo expectante. Al ver las miradas expectantes y listas para la batalla en los rostros de sus amigos, Jake supo que solo tenía que dar la orden para que lo siguieran en una redada suicida. A pesar de que lo hizo sentir bien, no se atrevió a dar la orden. Honestamente, no lo sé. Él respondió con cansancio. Después de esa derrota, supongo que todos ustedes reflexionaron sobre lo que podríamos haber hecho para evitar que todo esto sucediera. Como líder, era mi responsabilidad y tampoco me detuve a pensar en eso. Me di cuenta de varias cosas. Ya sabemos que un Oracle Path es una predicción que nos muestra el camino a través de nuestra Shadow Guard para lograr nuestros objetivos. ¿Un Oracle Rank qué es? Demasiado alto o ser un digestor nos hace desaparecer de estos cálculos predictivos y desde falta una variable, el resultado solo puede ser incorrecto.
Cuando el objetivo de la predicción está directamente relacionado con un digestor o un individuo con un rango de oracle más alto que nosotros, el cálculo falla y la predicción no se lleva a cabo. Para Asling, Aint, Kenwa y los demás nativos esto era totalmente nuevo y escucharon con mucha atención. Para los demás, era un recordatorio innecesario y Lucía no pudo evitar gruñir con impaciencia. ¿A qué quieres llegar? Estoy llegando a eso. Jaque chasqueó la lengua molesto. Basado en los principios que acabo de mencionar, me preguntaba cómo nuestros enemigos podrían usar la ventaja de su mayor rango de oracle en todo su potencial. Ya sabemos que si expresas tu deseo de manera inteligente, puedes usarlo para saber la ubicación de alguien o ser alertado de sus intenciones. Quiero saber cómo llegar a esa persona, a ese lugar, quiero saber cómo llegar. Matar a todos mis enemigos tan pronto como planeen atacarme o dañarme, etc. Según esta lógica, es posible utilizar la función de orientación del dispositivo Oracle con una flexibilidad casi infinita. Sabemos que también es posible calcular varios Oracle Paths simultáneamente. La desventaja es que es necesario tener en cuenta la intención detrás de estos Oracle Paths. Al final, un Oracle Path no es algo que pueda iniciarse escribiendo un deseo como una carta a Papá Noel, por lo que si alguien de repente intenta matarnos, nuestro guía de sombras reaccionará en la mayoría de los casos, porque nuestro instinto de supervivencia prevalece. Por el contrario, también puede causar nuestra muerte si el deseo, la ira o la codicia que nos motiva en ese momento nos hace olvidar nuestro instinto de conservación. Para una madre, morir puede no ser una prioridad tan alta como salvar a su hijo. En un mundo ideal, un Evolver con una mente todopoderosa sería capaz de controlar perfectamente sus deseos y emociones, manteniendo la intención de todos los deseos inalterada y permanente para poder monitorear las más mínimas variaciones de cada uno de sus Oracle Paths. Pero en realidad, creo que es extremadamente difícil. Honestamente, incluso si no hiciera nada más que concentrarme en mis Oracle Paths, eventualmente relajaría mi concentración en algún momento. Los otros Mortharian Nerds fruncieron el ceño y un silencio reflexivo llenó la habitación. Eso, también me parece muy complicado. Asfrid admitió después de un momento. Pero no imposible. En una facción como los de Veneris no es una locura imaginar que tienen un estratega con un rango de oráculo muy alto cuyo único y exclusivo rol es este. Jaque asintió y miró en silencio al Eltariano. Eso es lo que yo también pienso. Solo dije todo eso para señalar que no nos atacaron tan pronto como comenzamos a buscar venganza. Su estratega o líder o lo que sea probablemente tomó un tiempo para darse cuenta de que éramos una amenaza. Porque estratégicamente hablando, siendo el sistema Oracle determinista, ellos podrían, si quisieran, jurar erradicar de la manera más eficiente posible a todos sus enemigos presentes y futuros desde el primer día de la prueba. Si nos hubieran atacado unos días después de nuestra llegada, cuando estábamos mucho más débiles y dispersos, habríamos sido derrotados en un instante. Al final, con solo atacar ahora también sufrieron grandes pérdidas. Ahora quiero abordar otro aspecto clave de nuestra derrota. La mía, la de Had, la de Lucía o la de Gerulf pueden explicarse fácilmente. Nuestros enemigos eran demasiado fuertes y sus rangos de oráculo eran más altos que los nuestros. Pero Epais, por ejemplo, tuvo más suerte. Fue emboscado por una gran cantidad de enemigos más débiles que él. A menos que todos tuvieran un rango de oráculo más alto que él, debería haber sido imposible. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Aquí está lo que creo que es la función más interesante del rango de oracle, dar órdenes. Con un rango de oracle alto, desapareces de los caminos de oracle de los jugadores de menor rango. Podrías pensar que esto se limita a la persona con el rango de oracle, pero en realidad abarca todo sobre esa persona. Entonces, si ese jugador de alto rango ordena a uno de sus secuaces que me ataque, ese secuaz no se computará en mis Oracle Paths. Ahora todos podían ver el problema. De acuerdo con esta lógica, Jack fue de hecho la razón principal de su fracaso. En otras palabras, mientras este subordinado siga las órdenes de su superior al pie de la letra, todas sus acciones serán tabuladas como si tuviera el mismo rango de oráculo que el que le dio las órdenes, dijo Had con frialdad. Pero eso plantea otra pregunta.
Si un enemigo con un rango de oracle más alto que el mío le ordena a alguien que me mate, es su intención matarme para que mi Oracle Path ya no pueda tener en cuenta sus predicciones, o esa persona se vuelve capaz de planear mi muerte sin ninguna limitación, como si tuviera el rango oracle de su superior. No sé. Jake se encogió de hombros. Pero lo que sí sé es que mientras su estratega de alto rango nos tenga en la mira, no hay nada que podamos hacer contra ellos. Sin embargo, noté una cosa interesante. Antes de que nos atacaran a todos simultáneamente, eligieron para atacar a Ruby y a Asfrid unos días antes. Y Ruby es un troyano digestor. Had exclamó. Quizás la venganza contra los Daenerys no era tan desesperada después de todo. Capítulo 817. Si no me equivoco, lo que estás asumiendo, Jack, sería que la presencia de un semidigestor junto a nosotros estaba impidiendo que los Daenerys predijera correctamente nuestros movimientos e intenciones. ¿Me equivoco? Asfrid preguntó con los brazos cruzados, la frente arrugada por la perplejidad. Aquellos que eran tontos finalmente se dieron cuenta de a dónde iba Jack con esto. Las caras de Lucía y Enge se iluminaron y dijeron emocionadas. Eso significa que si encontramos a Ruby y la mantenemos a nuestro lado, podemos atacar a los Daenerys sin que ellos sospechen nada. No. No será tan fácil. Hat refutó sin piedad, enfriando su entusiasmo. Pareces olvidar que los Daenerys ya ha tendido una emboscada a Asfrid y Ruby con este mismo propósito. En el peor de los casos, Ruby es su prisionera, al igual que Carmine Vincent, y no creo que deba explicar por qué atacar su sede principal. Es una mala idea. En el mejor de los casos, Ruby se ha escapado y está en algún lugar de Wano, pero eso no lo hace más fácil. Hasta que se demuestre lo contrario, no sabemos dónde está y ese continente es enorme. Hat tiene razón. Jake corroboró de un humor sombrío. No podemos usar la guía de las sombras para localizarla debido a su condición de digestor. Si fuera la parte humana de Ruby la que tuviera el control, aún tendríamos una oportunidad, pero los Daenerys se aseguró de que fuera el digestor quien tuviera la ventaja. Aún así, Ruby es actualmente mi esclava. A través del contrato de Oracle, debería poder sentir su presencia si estoy lo suficientemente cerca, pero después de rastrearla la última vez con Craig, creo que habrá aprendido la lección y tomará precauciones. Hay otro problema. Epais intervino por primera vez. El asesino hablaba poco pero todo lo que decía era siempre relevante. Si lo que predomina es la parte humana de Ruby, poder localizarla significaría que Oracle Path está funcionando. Dado que queremos encontrar a Ruby para vengarnos de los Daenerys, nuestras intenciones hostiles le serían reveladas de inmediato. Es decir, si nuestro plan es viable, quiero decir que tendría éxito en unas pocas semanas o meses, entonces los Daenerys ya nos habría atacado preventivamente de nuevo. Jake y los demás volvieron al estado sombrío en el que se encontraban al comienzo de la conversación. El asesino de Egaean había hecho un punto crucial. Si los Daenerys no los había atacado todavía, por supuesto podría significar que no se preocupaban por ellos en este momento, pero no sería prudente que pensaran eso. Estaba al mismo nivel que los fumadores que fuman 3 paquetes de cigarrillos al día pensando que nunca contraerían cáncer de pulmón. Si bien era ciertamente posible, era poco probable. Si es así, esto confirma que Ruby está bajo el hechizo de su parte digestor, lo que sería una buena noticia para nosotros. Saverie se rió, también participando activamente por primera vez en sus interacciones. Ante su sonrisa juguetona, aparentemente estaba disfrutando de todo este caos. La noticia no tan buena sería que su parte humana está dominando en este momento y que los Daenerys aún no nos ha atacado significaría que nuestro plan está condenado al fracaso. Razón de más para intentarlo. Kenwa gruñó con frialdad, exponiendo sus colmillos con un ceño vengativo. Necesitan pagar por lo que le hicieron a mi hermano y a mi clan de una forma u otra. Yo también estoy a favor. Mantener esta derrota solo dañaría nuestra autoestima. Ainta sintió en voz baja. Después de semanas de recuperación, había recuperado el tamaño de un niño de 9 o 10 años. Siguió un acalorado debate, después del cual se tomó una votación a mano alzada. Contra todo pronóstico,
Todos votaron para encontrar a Ruby primero. Está bien. Jake asintió. Seguimos con nuestro plan original para ayudar a la gente de Laudark Peak a salir del planeta. Incluso podemos tratar de salvar más. Estas facciones enemigas han tomado un promedio de 10 a 20% de la aleación líquida que hemos recolectado, pero afortunadamente no se lo han llevado todo. Solo por eso, podemos estar agradecidos. Eso debería ser suficiente para sacarnos del planeta, pero nos deja con menos tiempo del que esperábamos. La nave que Had y yo estábamos construyendo fue destruida y será difícil construir otra de este tamaño a tiempo. Las nubes oscuras y la supertormenta de Manaya son demasiado densas sobre Laudark Peak para que nuestros Oracle Shields duren toda la travesía. Es una menos mal, el Imperio Retroceso así también ha decidido migrar al Imperio Satug. Por esta razón, comenzaremos la migración a pie en 3 días y fusionaremos nuestros ejércitos con los suyos en Borkime, en la frontera del Myrick Maze. Y te dejaré para informar a la gente. Sus compañeros, incluidos los líderes de la facción Laudark Peak como Saberie, Melión, Yen, Remus Dracul, Asling, Kenwa y Ainta sintieron solemnemente. La logística de tal operación era un dolor en el culo. Deja que Lucía y yo nos encarguemos. Asfrid prometió con seriedad mientras acariciaba su abundante pecho. Jake agradeció al Eltarian cuya incansable perseverancia y confiabilidad apreciaba. No importa qué tarea poco glamorosa le dieran, las llevaría a cabo sin vacilar. Al mismo tiempo, se asignará otro equipo para encontrar a Ruby. Entonces anunció Jack. Este equipo estará formado por 5 personas, Tem, Scourgeld, Trea, Fo y yo. ¿Por qué solo los Beskirianos? No quiero sentarme aquí jugando con mis pulgares. Lucía hizo un puchero, dándole una mirada celosa. Jake no se movió y respondió imperturbable. Porque la suerte es la única herramienta que tenemos para localizar un digestor que no quiere ser encontrado. Haremos converger nuestro éter de la suerte en Tem o Scourgeld, los que tienen el linaje beskiriano más puro, y confiaremos en ellos para que nos muestren el camino. No es realmente un plan, pero es todo lo que tenemos. Mientras estemos fuera, no quiero que te disperses más. Te permito activar United We Stand bajo cualquier circunstancia. En total, has logrado recolectar 31,48 B de puntos de éter y 31 toneladas de líquido aleación. Esta es una aleación menos líquida de lo que esperaba, incluso sin contar la ofensiva sorpresa de Lost Veneris, pero esta cantidad de éter sigue siendo como enviarnos carbón en una tormenta de nieve. Antes de irme, mejoraré nuestra facción al nivel 8 y el resto será usado para fortalecernos tanto como podamos antes de la batalla final. Nadie mostró la menor objeción. Incluso Lucía aceptó sus argumentos sin quejarse. Unas horas más tarde, Jake, Tem y los 3 Beskirianos se encontraban en la puerta norte de Laudark Peak, listos para partir. El chico estaba feliz de ser útil finalmente, y en el fondo estaba más que emocionado de tener la presencia tranquilizadora de Jake a su lado. Scourgeld, Trea y Fo, los 3 Beskirianos también se sintieron aliviados de tener la oportunidad de brillar. Hasta ahora, esta prueba había sido un fracaso total, su descarada suerte se había vuelto en su contra. Scourgeld era un hombre barbudo de unos 2,50 metros, la mezcla poco ortodoxa de un asiático y un vikingo. De espaldas, parecía uno de esos legendarios guerreros nórdicos, con su largo cabello castaño enmarañado, sus espesas trenzas y su enorme hacha. Debido al cuerpo pasivo de Mirtarian, el marrón natural de sus ojos y cabello tenía un llamativo brillo plateado y dorado. Era uno de los 3 hijos de Ulfar, el rey de Beskiri. Como tal, su linaje era uno de los más puros. Por desgracia, no era tan talentoso como su padre. Al igual que Tem, su suerte le había permitido aparecer en la ciudad celestial, pero su insuficiente fuerza no le había permitido aprovecharla. Trea era una mujer bastante alta en comparación con un terrícola, pero pequeña en comparación con los evolucionadores humanos de su estatura. Solo alcanzó el hombro de Scourgeld. Había cambiado su arco primitivo por un arco compuesto encantado cuya potencia de fuego superaba con creces la de cualquier disparo de artillería. Ella también había aparecido en el borde de Ciudad Celestial, pero en lugar de esconderse allí, había huido a Wilderness, un entorno más adecuado para sus habilidades como Ranger.
En cuanto a Fo, era una hermosa morena de ascendencia noble, que sin la destrucción de su mundo natal por parte de los digestores, probablemente habría vivido una vida de ociosidad y opulencia. Al final, la vida había decidido lo contrario. Destacándose de los demás vesquidianos, estaba armada solo con un cuchillo, pero su armadura de cuero estaba adornada con una variedad de extraños amuletos y talismanes. Colgada a la espalda, llevaba un largo cetro que se asemejaba a una rama muerta de sauce. Junto con Tem, estos 4 vesquidianos tenían sus propias áreas de especialización y cada uno estaba ansioso por demostrar su valía a su líder. Jack tuvo una pequeña charla con sus nuevos compañeros de equipo para familiarizarse con ellos y aligerar el ambiente, y momentos después se pusieron en camino. Cuando estaban a punto de entrar en el desierto, un enorme gato negro y un pavo anaranjado en llamas bloquearon su camino. «Vamos contigo». Crunch y Lord Phoenix trompetearon al unísono. «Hat nos dijo que nos necesitarías». La vena de la frente de Jack palpitó, pero al final accedió con un suspiro. «Lo recordaré, Had. Pero bien, no es como si hubieran sido más útiles aquí». Capítulo 818. 10 días después, 6 figuras que ocultaban sus rostros bajo gruesas capas con capucha cruzaron la frontera hacia Zoran Theocracy, seguidas por un gato negro gigante y un deslumbrante pavo con aspecto de fénix. «Hay otro problema». Epais intervino por primera vez. El asesino hablaba poco, pero todo lo que decía era siempre relevante. Si lo que predomina es la parte humana de Ruby, poder localizarla significaría que Oracle Path está funcionando. Dado que queremos encontrar a Ruby para vengarnos de Lost Veneris, nuestras intenciones hostiles le serían reveladas de inmediato. Es decir, si nuestro plan es viable, quiero decir que tendría éxito en unas pocas semanas o meses, entonces Lost Veneris ya nos habría atacado preventivamente de nuevo. Hake y los demás volvieron al estado sombrío en el que se encontraban al comienzo de la conversación. El asesino de Egaean había hecho un punto crucial. Si Lost Veneris no los había atacado todavía, por supuesto podría significar que no se preocupaban por ellos en este momento, pero no sería prudente que pensaran eso. Estaba al mismo nivel que los fumadores que fuman 3 paquetes de cigarrillos al día pensando que nunca contraerían cáncer de pulmón. Si bien era ciertamente posible, era poco probable. Si es así, esto confirma que Ruby está bajo el hechizo de su parte digestor, lo que sería una buena noticia para nosotros. Saverie se rió, también participando activamente por primera vez en sus interacciones. Ante su sonrisa juguetona, aparentemente estaba disfrutando de todo este caos. La noticia no tan buena sería que su parte humana está dominando en este momento y que Lost Venery aún no nos ha atacado significaría que nuestro plan está condenado al fracaso. Razón de más para intentarlo. Kenwa gruñó con frialdad, exponiendo sus colmillos con un ceño vengativo. Necesitan pagar por lo que le hicieron a mi hermano y a mi clan de una forma u otra. Yo también estoy a favor. Mantener esta derrota solo dañaría nuestra autoestima. Ainta sintió en voz baja. Después de semanas de recuperación, había recuperado el tamaño de un niño de 9 o 10 años. Siguió un acalorado debate, después del cual se tomó una votación a mano alzada. Contra todo pronóstico, todos votaron para encontrar a Ruby primero. Está bien. Hake asintió. Seguimos con nuestro plan original para ayudar a la gente de Laudark Peak a salir del planeta. Incluso podemos tratar de salvar más. Estas facciones enemigas han tomado un promedio de 10 a 20% de la aleación líquida que hemos recolectado, pero afortunadamente no se lo han llevado todo. Solo por eso, podemos estar agradecidos. Eso debería ser suficiente para sacarnos del planeta, pero nos deja con menos tiempo del que esperábamos. La nave que Had y yo estábamos construyendo fue destruida y será difícil construir otra de este tamaño a tiempo. Las nubes oscuras y la supertormenta de Manaya son demasiado densas sobre Laudark Peak para que nuestros Oracle Shields duren toda la travesía. Es una menos mal, el Imperio Retroceso así también ha decidido migrar al Imperio Satug. Por esta razón, comenzaremos la migración a pie en 3 días y fusionaremos nuestros ejércitos con los suyos en Borkime, en la frontera del Myrick Maze. Y te dejaré para informar a la gente.
Sus compañeros, incluidos los líderes de la facción Laudark Peak como Saverie, Melión, Yen, Remus Dracul, Asling, Kenwa y Ainta sintieron solemnemente. La logística de tal operación era un dolor en el culo. Deja que Lucía y yo nos encarguemos. Asfrid prometió con seriedad mientras acariciaba su abundante pecho. Jake agradeció al Eltarian cuya incansable perseverancia y confiabilidad apreciaba. No importa qué tarea poco glamorosa le dieran, las llevaría a cabo sin vacilar. Al mismo tiempo, se asignará otro equipo para encontrar a Ruby. Entonces anunció Jack. Este equipo estará formado por 5 personas, Tem, Scourgeld, Trea, Fo y yo. ¿Por qué solo los Vesquidianos? No quiero sentarme aquí jugando con mis pulgares. Lucía hizo un puchero, dándole una mirada celosa. Jake no se movió y respondió imperturbable. Porque la suerte es la única herramienta que tenemos para localizar un digestor que no quiere ser encontrado. Haremos converger nuestro éter de la suerte en Tem o Scourgeld, los que tienen el linaje vesquidiano más puro, y confiaremos en ellos para que nos muestren el camino. No es realmente un plan, pero es todo lo que tenemos. Mientras estemos fuera, no quiero que te disperses más. Te permito activar United We Stand bajo cualquier circunstancia. En total, has logrado recolectar 31,48 B de puntos de éter y 31 toneladas de líquido aleación. Esta es una aleación menos líquida de lo que esperaba, incluso sin contar la ofensiva sorpresa de Lost Veneris, pero esta cantidad de éter sigue siendo como enviarnos carbón en una tormenta de nieve. Antes de irme, mejoraré nuestra facción al nivel 8 y el resto será usado para fortalecernos tanto como podamos antes de la batalla final. Nadie mostró la menor objeción. Incluso Lucía aceptó sus argumentos sin quejarse. Unas horas más tarde, Jake, Tem y los 3 Vesquidianos se encontraban en la puerta norte de Laudark Peak, listos para partir. El chico estaba feliz de ser útil finalmente, y en el fondo estaba más que emocionado de tener la presencia tranquilizadora de Jake a su lado. Scourgeld, Trea y Fo, los 3 Vesquidianos también se sintieron aliviados de tener la oportunidad de brillar. Hasta ahora, esta prueba había sido un fracaso total, su descarada suerte se había vuelto en su contra. Scourgeld era un hombre barbudo de unos 2,50 metros, la mezcla poco ortodoxa de un asiático y un vikingo. De espaldas, parecía uno de esos legendarios guerreros nórdicos, con su largo cabello castaño enmarañado, sus espesas trenzas y su enorme hacha. Debido al cuerpo pasivo de Mirtarian, el marrón natural de sus ojos y cabello tenía un llamativo brillo plateado y dorado. Era uno de los 3 hijos de Ulfar, el rey de Vesquidí. Como tal, su linaje era uno de los más puros. Por desgracia, no era tan talentoso como su padre. Al igual que Tem, su suerte le había permitido aparecer en la ciudad celestial, pero su insuficiente fuerza no le había permitido aprovecharla. Trea era una mujer bastante alta en comparación con un terrícola, pero pequeña en comparación con los evolucionadores humanos de su estatura. Solo alcanzó el hombro de Scourgeld. Había cambiado su arco primitivo por un arco compuesto encantado cuya potencia de fuego superaba con creces la de cualquier disparo de artillería. Ella también había aparecido en el borde de Ciudad Celestial, pero en lugar de esconderse allí, había huido a Wilderness, un entorno más adecuado para sus habilidades como ranger. En cuanto a Fo, era una hermosa morena de ascendencia noble, que sin la destrucción de su mundo natal por parte de los digestores, probablemente habría vivido una vida de ociosidad y opulencia. Al final, la vida había decidido lo contrario. Destacándose de los demás vesquidianos, estaba armada solo con un cuchillo, pero su armadura de cuero estaba adornada con una variedad de extraños amuletos y talismanes. Colgada a la espalda, llevaba un largo cetro que se asemejaba a una rama muerta de sauce. Junto con Tem, estos 4 vesquidianos tenían sus propias áreas de especialización y cada uno estaba ansioso por demostrar su valía a su líder. Jack tuvo una pequeña charla con sus nuevos compañeros de equipo para familiarizarse con ellos y aligerar el ambiente, y momentos después se pusieron en camino. Cuando estaban a punto de entrar en el desierto, un enorme gato negro y un pavo anaranjado en llamas bloquearon su camino. «Vamos contigo». Crunch y Lord Phoenix trompetearon al unísono. «Hat nos dijo que nos necesitarías». La vena de la frente de Jack palpitó,
pero al final accedió con un suspiro. Lo recordaré, Had. Pero bien, no es como si hubieran sido más útiles aquí. Capítulo 818. 10 días después, 6 figuras que ocultaban sus rostros bajo gruesas capas con capucha cruzaron la frontera hacia Sorrento Acrosi, seguidas por un gato negro gigante y un deslumbrante pavó con aspecto de fénix. Este territorio estaba ubicado a decenas de miles de kilómetros al norte del Imperio Retroceso Así, y más precisamente directamente al este del Imperio Satuk donde se encontraba la ciudad celestial. Su frontera suroeste tocaba la del laberinto de Mirik, y fue a través de esta ruta de entrada que Jack y su grupo acababan de infiltrarse en este territorio inhóspito. Atrás quedaron los bosques caducifolios que se extendían hasta donde alcanzaba la vista en el desierto. Ante ellos, cadenas montañosas áridas y cubiertas de nieve formaban cañones largos y angostos. Unas pocas coníferas raras cubrían la tundra helada, la vegetación escasa. Para empeorar las cosas, un viento muy frío sopló con fuerza, lo suficientemente poderoso como para arrancar árboles ordinarios. Los pocos abetos capaces de sobrevivir aquí eran monstruos vegetales con troncos cuya circunferencia rivalizaba con la de una pequeña casa. El único consuelo era que las nubes negras y la supertormenta de Maná no eran tan densas como en Laudark Peak. Unos pocos rayos de sol aún se filtraban a través de la atmósfera, manteniendo una lúgubre claridad durante el día, pero una claridad al fin y al cabo. De ahora en adelante, ten cuidado y no hagas más tonterías. Hake recordó a sus compañeros, especialmente mirando a Crunch y Lord Phoenix. El viaje a la teocracia serinense no había sido fácil. Aunque habían volado la mayor parte del camino, logrando así evitar perderse, los Ronos habían emboscado en numerosas ocasiones. La mitad de estos ataques se debieron a la naturaleza entrometida de estos dos alborotadores. Estas personas insectoides, que operaban bajo el mismo sistema de colmena y castas que las hormigas o las abejas, no conocían el miedo y su número era simplemente aterrador. Con cada asalto, Jack y sus camaradas tenían que enfrentarse a una marea de insectos quitinosos marrones que pululaban en el horizonte. Para aquellos que no tenían estómago para eso, la sola vista les habría hecho perder todos los nervios. Por supuesto, dado que el grupo de Jack estaba formado por veteranos curtidos en la batalla, nadie se había cagado ni huido. Con cada ataque, respondieron de la misma manera. Carnicería tras carnicería, derramamiento de sangre tras derramamiento de sangre, se dirigieron a su posición actual. Al principio, la situación solo empeoró, ya que los ataques de los Rons se hicieron cada vez más frecuentes, mientras que el nivel promedio de estos insectos aumentaba con cada nuevo ataque. Pero 3 días antes, el ejército de Son que estaba a punto de interceptarlos se había escabullido repentinamente, dejándolos estupefactos. Mientras pensaban en ello, se dieron cuenta de que esto coincidía con el comienzo de la migración del Imperio Retroceso Así. No solo los Mortharian Nerds y la población de Laudark Peak, sino también el ejército del emperador. A estas alturas, deberían haber cruzado la frontera sur del laberinto de Mirik y los Rons, con su carácter territorial y agresivo, habían respondido de inmediato a la provocación. Espero que los demás estén bien. Tim dijo preocupado, temblando. Estos repetidos encuentros con los Ron le habían dejado algunas cicatrices psicológicas. Hake palmeó su hombro y se rió. No te preocupes por ellos. Had y Asfrid están atentos. Dijo con voz tranquilizadora. Era la verdad, la nave que Jack y Had habían estado construyendo juntos podría haber sido destruida por Lost Venery, pero todas las fortalezas portátiles que el Fluer Grandmaster había creado estaban intactas. A diferencia del emperador de retroceso Así, que había planeado un éxodo masivo, con cientos de millones de humanos formando interminables ríos de seres vivos moviéndose a paso de tortuga hacia el laberinto de Mirik, la mayoría de los ciudadanos de Laudark Peak estaban a salvo en uno de estos artefactos fluidos. A pesar de que Had no tenía suficiente para todos los ancianos, discapacitados, niños, mujeres y, en general, cualquier persona que no estuviera en condiciones de luchar había sido colocada adentro con suficiente comida para el viaje. En total, su grupo migrante contaba con solo unas pocas decenas de miles de miembros y todos ellos eran al menos aventureros de rango D.
Conociendo a Asfrid y los demás, deben haber estado ocultando sus movimientos al hacer del ejército del imperio retroceso así y su marea humana su chivo expiatorio. Desde un punto de vista moral, era cuestionable, pero si esta prueba les había enseñado algo, era que nada era realmente justo. Jake luego se volvió hacia el sexto miembro del grupo que los acompañaba. Aseus, ¿estás seguro de que hay una base de operaciones perteneciente a Lost Veneris por aquí? Preguntó con frialdad. Absolutamente cierto. El bárbaro de rayas rojas gruñó sombríamente. Después de ser derrotado y capturado por Had, este último lo había dejado literalmente en su almacenamiento espacial durante días después de interrogarlo brevemente sin éxito. Eso fue, hasta que Lost Veneris y sus aliados les dieron una paliza memorable. Después de eso, el gran maestro de fluidos recordó su existencia y decidió tener una conversación adecuada con él. Al final, resultó que no era tan leal a Lost Veneris después de todo. Al enterarse de la muerte de Shamash, su hastiado respeto por estos supuestos dioses se había desvanecido y se había dado cuenta de que no los necesitaba para forjar su propio destino. Eso sí, antes de confiar en él y liberarlo tuvieron que tomar algunas precauciones. El primero fue lograr que dejara Lost Veneris, lo cual hizo antes de que se lo pidieran. En segundo lugar, habían firmado un contrato de Oracle bastante estricto con él con muchas condiciones. Sin embargo, Aseus había rechazado el contrato de esclavitud, prefiriendo morir antes que perder su libertad. La última condición era mucho más simple. Prometió unirse a los Mortharian Nerds, pero solo si le permitían desafiar a Had nuevamente. Si ganaba, ocuparía su lugar. El resultado había sido una aplastante segunda derrota. Insatisfecho, insistió en confrontar a Jack. La lluvia de relámpagos multicolores había sido como un masaje para este último y antes de que Mirtarian pudiera ponerse serio se había dado por vencido con una mueca rígida. El bárbaro relámpago había retado a duelo a Gerulf y Rougen. Había estado cerca, pero el cuerpo pasivo de Mirtarian le dio una resistencia a los rayos significativa a todos los nerds de Mirtarian. Los dos brutos ya eran tanques prácticamente incansables. Al igual que con Jack, finalmente se había rendido por pura molestia. Cuando se encontró con Lucía, finalmente creyó que sería capaz de disfrutar de una pelea honesta y justa, sin trucos sucios. Era cierto, pero había subestimado a la princesa Mirmidiana. La joven aún sin haber digerido su derrota contra Lost Veneris había decidido descargar su ira contra él y la conclusión de esta pelea había sido, fea por así decirlo. Justo cuando estaba a punto de darse por vencido, finalmente conoció a Asfrid. La sabia y benévola Eltarian parecía demasiado gentil para exhibir cualquier tipo de violencia y, sin embargo, era una de las oficiales más respetadas de Mortharian Nerds. Frustrado, la retó a duelo. Su derrota fue aún más miserable que contra Had y Lucía. Su habilidad para convertir su cuerpo en un rayo era un verdadero dolor de cabeza para la mayoría de los jugadores, pero para Asfrid era irrelevante. Tan pronto como comenzó la pelea, ella lo puso bajo una poderosa ilusión y lo dejó luchar contra un Asfrid imaginario durante unas horas. Cuando se dio cuenta de que estaba atrapado en un sueño, la noche ya había caído y el Eltarian se había ido hacía mucho tiempo. Después de eso, probó suerte contra algunos otros miembros y finalmente obtuvo su primera victoria contra Enge. La guía había luchado mejor de lo esperado, pero sus poderes simplemente no eran adecuados para este tipo de oponente. Cuando Zeus ganó, adoptó una pose victoriosa, sintiendo la repentina necesidad de humillarla, pero las lágrimas que brotaban de los ojos de Enge le valieron una paliza completa por parte de Jack. Después de este brutal regreso a la realidad, aceptó su posición y se unió obedientemente a los Mortharian Nerds. Desafortunadamente, Jack no confiaba en él y lo mantuvo prisionero en su fortaleza portátil durante la mitad del viaje antes de finalmente decidir liberarlo cuando el hombre le rogó que lo dejara luchar de su lado contra otro ejército de Son. Jem y Scourgeld, su suerte sigue apuntando en la misma dirección. Jake luego preguntó después de recibir la confirmación de Aseus. Jake, Fo y Trea les transmitieron su éter de la suerte alternativamente. El adolescente aclaró su mente y dejó que su instinto lo guiara en algunos pasos. Scourgeld hizo lo mismo unos momentos después para validar su trayectoria anterior. Así es, todo recto.
Scourge asintió. Esperemos que Ruby esté aquí o de lo contrario tendremos que seguir hasta la República de Velia en el noreste. Perderíamos al menos 2 semanas allí. Se quejó Trea mientras vadeaba el agua hasta las rodillas. Polvo de nieve no había empacado ropa para este tipo de ambiente invernal. Jake frunció el ceño, pero después de unos segundos declaró con un rostro confiado. Ruby está aquí. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, preguntó Tem, dándole una mirada llena de curiosidad. Porque puedo sentir débilmente su presencia, pero también porque he oído que los Hwasens que pueblan estas tierras pertenecen a una raza angelical. Si Ruby todavía tiene algo parecido a una conciencia, debería buscar todos los medios a su disposición para resistirse a ella. Naturaleza digestiva. Convertirse en un ángel parece un buen punto de partida. La burla desdeñosa de Aceus sonó detrás de él. ¿Qué te ríes? El rostro de Jack se oscureció. Tu ignorancia. El bárbaro resopló mientras se hurgaba la nariz. Los Hwasen son ángeles, sí, pero no del tipo que te imaginas. Estas cosas son la encarnación del mal. Capítulo 819. Jake inmediatamente tuvo un mal presentimiento. Si tienes algo que decir, dilo ahora o cállate. Le regañó secamente al bárbaro. El Mortharian Nerd en prueba lo fulminó con la mirada, pero al final se tragó su resentimiento y amablemente respondió. No sé mucho sobre esto, pero escuché a Shamash y Daimas hablar sobre eso una vez. La teocracia serinesa es una nación que tiene fama de ser incluso más poderosa que el Imperio Satug. Sin embargo, este no es el territorio que tiene la ciudad celestial. Elegido para aterrizar. Los Teveneris nunca renunciaron a una porción del pastel e intentaron infiltrarse en esta nación como todas las demás. Lo último que escuché fue un fracaso espectacular. En su último informe, Varisa pidió permiso para retirar sus tropas y dejar que Mirror Vanguard se encargue. Debes saber que Mirror Vanguard es diferente de los Teveneris. No persiguen ganancias o poder, sino defender los intereses del Mirror Universe. No conozco muchas razones convincentes para los Teveneris para regurgitar lo que ya han hecho. Tragado. Hablando claramente, solo puedo pensar en 2. Digestores o un enemigo tan poderoso y hostil que amenaza el flujo normal de la prueba. Scourge intervino con una expresión aburrida. Merodeando por la ciudad celestial durante los últimos meses, el Beskirian había obtenido bastante información. Las especificaciones de Mirror Vanguard eran parte de ello. En otras palabras, los rasgos faciales de Jack se tensaron, la temperatura ambiente descendió varios grados. Ni siquiera está seguro de si la base de los Teveneris todavía está aquí. Aceus se congeló, pero rápidamente recuperó su equilibrio y se justificó apresuradamente. Los Teveneris o Mirror Vanguard, ¿qué importa? Si los Teveneris capturó tu Ruby, y si ella es de hecho un digestor Trojan, entonces no me sorprendería en absoluto si la vendieran o se la entregaran a Mirror Vanguard. Mira el lado positivo, si es Mirror Vanguard el que está cerca, entonces las posibilidades de que Ruby esté en sus manos son extremadamente altas. Jake resopló pero no insistió en el tema. A pesar de su molestia, tuvo que admitir que el bárbaro tenía razón. Los Divinities o Mirror Vanguard, ¿a quién le importa? ¿Y por qué el mal encarnado? Todo lo que dijiste solo sugiere que son peligrosos. Nada más. Tim le preguntó a Aceus ingenuamente. Lo descubrirás muy pronto. Mira allí. El grupo que volaba a baja altura sobre el terreno montañoso se congeló cuando vieron una pila de cadáveres que bloqueaban un pequeño cañón. Jake controló su telequinesis para derribar a los Beskirianos mientras Aceus aterrizaba instantáneamente, dejando un rastro de relámpagos a su paso. Después de aterrizar, Jack escudriñó el cañón cuidadosamente y detectó varias incongruencias. Antes de ser emboscado, este largo convoy debe haber incluido decenas de miles de migrantes de varias razas, pero solo había unos pocos miles de cadáveres. ¿A dónde habían ido los demás? Pero lo que es más inquietante, estos cadáveres eran en su mayoría ancianos demacrados, horribles o enfermizos. Casi no había niños entre ellos, y las pocas excepciones padecían deformidades o infecciones. ¿Por qué dejaron los suministros?
Incluso dejaron el oro y las joyas. Fo, la mujer de Vesquiria cubierta de talismanes, sintió una punzada de inquietud cuando recogió un collar de oro puro con incrustaciones de piedras preciosas que pesaban varios kilos. Tal pieza de orfebrería debería haber sido un tesoro nacional. Era inconcebible que los atacantes lo ignoraran. Además de eso, de acuerdo con sus fluctuaciones de maná, lo más probable es que fuera un artefacto de maná. Y uno de nivel bastante alto en eso. Entre la calidad Advanced y Bronze. Jake tomó el collar de sus manos y después de escanearlo, sus pupilas se contrajeron por la sorpresa. El collar era un artefacto defensivo que podía generar un escudo alrededor del usuario que podía soportar el equivalente a 2 ojivas nucleares de 5 megatones al día. Si no se usaba el artefacto, el exceso de maná se almacenaría para su uso posterior. Ven a echar un vistazo. Trea, la ranger del grupo, lo saludó desde el otro lado del cañón. Uniéndose a ella, encontraron una larga pluma plateada que se parecía más a una excéntrica espada corta que a una pluma de ángel o pájaro. Junto a él estaba el cadáver de una criatura humanoide aterrorizada, sin duda uno de los migrantes que formaban el convoy. La cosa que lo transportaba por el aire había sido atacada, perdiendo una de sus preciosas plumas y dejándolo caer sin darse cuenta. Además del hecho de que probablemente era un niño, había sido destripado vivo, sus intestinos habían sido masticados por algo antes de que la caída destrozara su cráneo. Volviéndose hacia Zeus, Jake dijo sombríamente. Parece que no te equivocaste con estos Hvasen. Su dieta parece ser algo única. No exactamente angelical. El bárbaro permaneció fijo en el rostro desesperado y torcido por el dolor de la víctima por un momento, luego gruñó. Ojalá me equivoque. Carreak. Jake y los demás se volvieron sobresaltados y vieron que Crunch se había metido la pluma plateada en la boca, tratando de doblarla con los dientes. Al principio, quisieron insultarlo por haberles causado tanto susto, pero olvidaron sus reproches al ver que el enorme felino era incapaz de deformar, y mucho menos dañar esa pluma. Dame ese. Jake ordenó rotundamente mientras extendía su mano. Sin que se lo dijeran 2 veces, Crunch escupió la pluma llena de baba en la mano de su maestro y este último la evaporó con una explosión de calor mientras reprimía su disgusto. Una vez que la pluma estuvo presentable, Jake tomó un extremo en cada mano y flexionó sus músculos con todas sus fuerzas. Al principio, la pluma solo chirrió, luego, cuando Jack activó Bloodline Ignition y elevó la temperatura formando una esfera de lava y plasma a su alrededor, finalmente se dobló como un malvavisco. Esta pluma es aproximadamente 8 veces más dura que Adamantium y tiene un punto de fusión 12 veces mayor, reveló Jack solemnemente. Solo por esa razón, los Hvasen merecían su reputación como la raza humanoide más poderosa de Wanoth empatada con las drogas. Era un milagro que el imperio retroceso así hubiera perdurado hasta ahora. Trago. Tim y los otros vesquirianos recibieron la noticia con leve entusiasmo. Tenían que esperar que esta pluma perteneciera a uno de sus mejores ejemplares, o tendrían algo de qué preocuparse cuando los encontraran. ¿Qué hacemos con todos estos cadáveres? Chem se rascó la cabeza mientras miraba con lástima el montón de cadáveres. Nosotros ve. Justo cuando Jack estaba a punto de responder, un chorro de llamas más deslumbrante que el sol roció la montaña de cadáveres, incinerándolos todos a la vez. Buscando el origen de estas llamas, vieron no muy lejos un enorme pavó, vaciando sus pulmones con gran ánimo, con el pico bien abierto. Los quemaremos. Jack terminó su oración mientras lanzaba una mirada a Lord Phoenix. Un olor desagradable a carne quemada pronto cosquilleó sus fosas nasales y el grupo decidió emprender nuevamente la marcha, pero solo después de recoger todas las joyas y otros artefactos que pudieran ser de utilidad. El grupo avanzó de nuevo, pero esta vez prestando mucha más atención a su entorno. Más tarde esa tarde, Scourgeld y Jem le indicaron a Jack y a los demás que se detuvieran. Hemos pasado nuestro destino. Mi instinto me dice que regrese. Tim dijo gravemente. Jake frunció el ceño. No había sentido la presencia de Ruby en el área. Según su presentimiento, debería estar mucho más al noreste. ¿Estás seguro acerca de esto? Insistió con cautela. Absolutamente seguro. Scourgeld.
Entonces preguntó Jake. Lo mismo. Dudó por un momento, luego decidió confiar en ellos. Si alguien tenía la capacidad de interferir con su suerte, definitivamente necesitaba llegar al fondo del asunto. Para no volver a sobrepasar su destino, Jake decidió que debían volver sobre su camino a pie. El terreno era accidentado y empinado, con una espesa capa de nieve y vientos turbulentos que hacían que el sendero fuera difícilmente transitable. Sin tiempo que perder, y mucho menos tiempo para cavar túneles, Jake usó su Earth Control para caminar directamente a través de las montañas. Zeus, cuyos poderes se basaban en la electricidad, no era fanático de zambullirse en una montaña suavizada mágicamente. Si Jake perdía el control de su magia o perdía el conocimiento, sus grupos serían amurallados por kilómetros de roca. Incluso con los poderes de Jake, su progreso fue lento. La buena suerte de Tem y Scourge no era infalible, y no tenían forma de distinguir entre sus propios instintos y los momentos en que la suerte guiaba sus pasos. Por eso deambulaban a tientas, haciendo círculos cada vez más estrechos a medida que se acercaban a su objetivo. Luego, varias horas después al anochecer, Tem se detuvo en seco. Scourge continuó unos pasos más y luego también se detuvo. Frente a ellos estaba la entrada a un búnker subterráneo discreto. Aquí estamos. Jake y los otros vesquirianos podían sentir que este también era el lugar correcto. Zeus, por otro lado, tuvo una reacción mucho menos optimista. Olfateó el aire y dijo: Esta no es una base de Lost Daenerys, pero si esto fuera Mirror Vanguard, un centinela habría venido a nuestro encuentro hace mucho tiempo. No siento ninguna presencia. Capítulo 820. Los miembros del grupo se prepararon y sacaron sus armas a la vez. Jake también invocó su Godslayer Broadsword. Su armadura siempre estaba equipada a excepción de su casco, pero esta vez también se lo puso. Se enganchó contra el cuello de su peto, sellando cualquier hueco. Al ver que el suelo se derrumbaba debajo de su líder, Zeus y los demás lo miraron sorprendidos y envidiosos. ¿Esa es la armadura con la que venciste a Shamash?, preguntó el guerrero conmovedor. No. Lo falsifiqué recientemente. Jake respondió con tristeza. En otras circunstancias, debería haberse sentido feliz por un cumplido tan ambiguo, pero su reciente y humillante derrota a manos del anulador había aplastado cualquier orgullo que pudiera haber sentido por sus logros como herrero. ¿De qué servía tener una armadura que le fallaría en el peor momento posible? Estaba claro que sus habilidades como etérico y herrero seguían siendo inútiles. ¿Todos listos? Jake lanzó con seriedad mientras se movía para licuar la entrada al búnker subterráneo. Sus compañeros asintieron solemnemente y activó su manipulación terrestre para abrir un pasaje. La gruesa pared de acero y roca se derritió, retrocediendo instantáneamente hacia los lados para dejarlos pasar. Aunque no dudo de sus poderes, jefe, ¿no es esto demasiado fácil? Fo se levantó con cautela, blandiendo su bastón de sauce. En ese momento, una cálida corriente de aire se filtró desde el interior del hueco que acababa de abrir y Jack y los demás cambiaron bruscamente de expresión. «Huele a sangre», Trea exclamó mientras colocaba una flecha en su arco. No había ninguna flecha en su mano, pero tan pronto como se puso en posición de disparo, el éter y el maná ambiental fueron desviados a sus dedos y una flecha de energía cegadoramente blanca se condensó ante sus propios ojos. Solo tomó una fracción de segundo crear el proyectil de luz y, tan pronto como estuvo listo, disparó la flecha. La flecha blanca brillante se disparó en el hueco, iluminando las paredes oscuras en su camino. Un momento después, explotó como fuegos artificiales y los ojos translúcidos del arquero de Vesquiria se entrecerraron con asombro. Está vacío. Jake no comentó sobre su iniciativa. Un simple Oracle Scan habría sido suficiente, pero no pudo evitar que sus subordinados ayudaran de vez en cuando. Por lo que entendía de las habilidades de Trea, sus flechas no eran solo proyectiles de energía condensada. Como aquí, podría usar su luz para delinear áreas con una amplia gama de funciones. El interior del búnker ahora aparecía como un mapa tridimensional en su mente, y la más mínima fuerza vital era tan vívida para ella como una fogata en la noche. Si ella dijo que no había nadie adentro, definitivamente ese era el caso.
La explosión del disparo de la flecha también tenía propiedades aturdidoras, deslumbrantes y paralizantes, por lo que era una manera perfecta de lanzar un asalto. Aprovechando esta ventana, los Mortharian Nerds se colaron con una velocidad surrealista en el búnker, llegando a la habitación donde había detonado la flecha en un segundo. Cuando entraron, Tem se puso furioso. ¿Qué pasó aquí? Tartamudeó con una expresión estupefacta. En la habitación, que era tan grande como un pequeño pueblo, sangre y tripas de todas las formas y colores formaban un lienzo abstracto morboso. Cientos de artefactos de éter intermedios y avanzados rotos cubrían el búnker, y las energías residuales que emitían formaban una turbulencia radiactiva mucho mayor que la de un reactor nuclear. Un humano normal que entrara en este lugar habría muerto en cuestión de segundos. De repente, Aseus dejó escapar un gruñido de incredulidad y se lanzó hacia un objeto cristalino que era un poco más brillante que el resto. Era un espejo esférico roto con múltiples facetas pulidas. Esta era definitivamente una base perteneciente a Mirror Vanguard. Fueron exterminados. El bárbaro declaró sombríamente. Y sabemos por qué, dijo Scourgeld, sosteniendo una larga pluma plateada similar a la que habían recogido unas horas antes. Los Hvasen. Jake concluyó con una mueca de preocupación. Todo el asunto sonaba sospechoso para él. El hijo de Ulfar le trajo la pluma y Jake notó de inmediato que era diferente a la anterior. Su longitud, color y forma eran similares, pero este era mucho más pesado. Unas 10 veces más pesado. Como antes, trató de doblarlo para estimar su dureza, pero se sorprendió cuando, incluso después de activar su Double Bloodline Ignition y elevar su temperatura interna a decenas de miles de grados, apenas podía doblarlo ligeramente. Mientras buscaban en la habitación, encontraron otras plumas similares esparcidas por todas partes. Mientras se reunían, sus rostros se veían sombríos e inquietos. Mirror Vanguard se ha encontrado más fuerte que ellos esta vez. Aseus suspiró con emociones encontradas. Unas semanas antes, estas superfacciones le habían parecido invencibles, tan permanentes como el sol y la luna, pero ahora se dio cuenta de que también podían ser eliminadas. La verdadera pregunta es por qué fueron atacados. Comentó Tem con timidez. Jake no respondió, pero usando un Oracle Scan identificó fácilmente cuál debía ser su prisión. Se teletransportó a una de las celdas y recogió un cabello largo y blanco. Colocándolo debajo de su nariz, olfateó y reconoció una delicada fragancia de rosa, jazmín y vainilla. Ruby estuvo aquí. Cuando ella recuperó temporalmente cierta apariencia de humanidad, se dio cuenta de que estaba usando perfume por primera vez. Probablemente era una forma de convencerse a sí misma de que aún podía ser una mujer joven como todos los demás. Por supuesto, con su carácter grosero, Jake no le había pagado ningún halago, pero con un agudo sentido del olfato como el suyo, ¿cómo podría no notar nada? Así como podía, para su total disgusto, escuchar a alguien orinar a varios kilómetros de distancia si las condiciones ambientales lo permitían, también podía percibir los olores más sutiles de su entorno. Cuando Jack regresó, sus compañeros tenían una expresión de alivio y corrieron hacia él. Mientras estuvo fuera, habían recogido todas las plumas y dañado los artefactos de éter. ¿Qué hacemos con todo esto? Scourgeld preguntó sin rodeos. Guárdalos en la bóveda de la facción para que Had pueda estudiarlos o recuperar sus materiales. Jake ordenó con calma. Desde el ataque de Lost Daenerys, eso es lo que más necesitamos. ¿Qué pasa con las plumas? Solo dámelos. Esta será una buena oportunidad para comprobar si las plumas de estos Hvasen son a prueba de estómago. Chem y los demás se rieron a sabiendas, pero Aseus tenía una expresión confundida. Obviamente no entendió la broma. ¿Comes plumas? Se atrevió a preguntar torpemente. ¿Y por qué no? Jake respondió suavemente. Cuando el bárbaro lo miró desconcertado, el búnker se sumió repentinamente en la oscuridad. Chispas brillaron en su campo de visión y gritos de dolor resonaron a su alrededor. Las flechas de energía de Trea salieron disparadas en todas direcciones con la velocidad de una ametralladora. El reflejo del hacha de Scourgeld chocó ruidosamente contra otra arma contundente y Jem dejó escapar un gruñido furioso.
Miles de talismanes revolotearon a su alrededor como si tuvieran voluntad propia e interceptaron miles de ataques invisibles, protegiendo al grupo lo mejor que pudieron. Zeus dejó escapar un grito de guerra y una red de relámpagos púrpuras tan anchos como el muslo de un hombre adulto se extendió por el búnker, electrificando todo lo que se interpusiera en su camino. En ese mismo momento, Jack sintió que lo invadía una opresiva intención asesina y respondió con su propia aura asesina. Su hoja chocó con otra hoja, pero Jack salió disparado instantáneamente, su brazo se rompió en varios pedazos a pesar de que había usado toda su fuerza y habilidades de amplificación, incluido Double Bloodline Ignition. Inmediatamente se dio cuenta de que estaba tratando con alguien del mismo calibre que el anulador. Recordando cómo había logrado proteger a Once en el último momento, se concentró en lo que más le importaba, lo que no quería perder, y volvió a blandir su espada. Sonido metálico. Esta vez su brazo se mantuvo firme por un fugaz segundo, las dos cuchillas chocaron y chisporrotearon mientras formaban un profundo cráter a su alrededor, y luego Jack salió disparado de nuevo. Antes de que tuviera tiempo de concentrarse de nuevo, un enorme puño se estrelló contra su cabeza con la fuerza de choque de un tren. Debido a que tenía puesto el casco, se escapó con solo una conmoción cerebral severa. Con una patada, su oponente lo desarmó y con otro pisotón aplastó los huesos de su brazo desarmado hasta convertirlos en polvo. La pura furia y la vergüenza de sufrir tal humillación por segunda vez pasaron por la mente de Jack e instantáneamente se volteó, como si le acabaran de quitar el imitador. Jack dejó escapar un rugido ensordecedor y concentró toda su telequinesis, reiga, ícer, calor y otra energía en su brazo bueno. Su brazo se volvió más brillante y abrasador que el núcleo de un sol y chocó casi a la velocidad de la teletransportación con la sien de su oponente. ¡Boom! La cabeza del enemigo explotó, pero también su brazo. Jaque, aunque pálido y empapado en sudor, se levantó con un resoplido y convocó todo su arsenal de Ether Sun Core a su alrededor para impulsar su regeneración. Un nuevo brazo volvió a crecer en un instante, pero la esencia de sangre perdida no se podía recuperar tan fácilmente. La luz volvió al búnker y descubrió que todos sus compañeros, incluidos Zeus, Crunch y Lord Phoenix, habían sido capturados. El hombre al que Jack acababa de enfrentarse caminó siniestramente hacia él, su cabeza también había vuelto a crecer y gruñó con autoridad. ¿Quién diablos eres? ¿Eres tú el que mató a mis hombres? Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.